Test de determinantes. Primer ejercicio. Sin desarrollarlo, calcula el valor del determinante de la matriz A. Nos está diciendo que apliquemos propiedades y que no desarrollemos el determinante por Sarrus. Ya sabemos cómo se hace Sarrus. Voy a hacer Sarrus para ver cuánto nos debería de dar. Y si vosotros tenéis este ejercicio, también deberíais de hacer Sarrus para saber que cuando tengáis el resultado lo tenéis bien. Aunque no os lo estoy pidiendo desarrollándolo, no os están pidiendo que lo hagáis por Sarrus, pero lo hacéis en una esquinita para ver si lo tenéis bien. Entonces, voy a poner el valor del determinante, lo vamos a hacer por Sarrus y después lo vamos a hacer como lo pide, que es aplicando propiedades. Si lo hacemos por Sarrus, 1 por 1 por k, k, más 3 por 3 por 1, 9, más k por 7 por k, 7k al cuadrado, menos k por 1, k, más 3 por 7 por 1, 21, más 3 por k y por k, 3k al cuadrado. Si sumamos, k menos k se me va, 9 menos 21 menos 12 y 7k al cuadrado menos 3k al cuadrado, 4k al cuadrado. Ese será el valor que nos tiene que dar. Menos 12 más 4k al cuadrado. Una vez hecho esto, ya sabemos lo que nos tiene que dar, os lo dejáis en una esquinita y vamos a empezar a aplicar propiedades y a recordar las propiedades más importantes. Nosotros tenemos este determinante, el 1, 3, k, k1, 3, 1, 7, k. Y primero de todo es a dónde queremos llegar. Bueno, yo lo que recomiendo, lo primero sería pues ver si tienen alguna fila en común. Por ejemplo, imaginemos que tenemos este determinante, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 1, 1. Si os fijáis, esta fila depende de la anterior. Pues como es una fila que depende de la anterior, yo ya sabría que este determinante es 0. Aún así, podría aplicar propiedades y demostrar que aquí me saldría 0 y cuando una fila o columna es 0, el determinante vale 0. Por ejemplo, ¿cómo lo demostraría que esto me daría 0? Muy fácil. Si multiplico por 2 esta fila o por menos 2 esta fila y le sumo a la segunda fila, os daréis cuenta que se me va. Entonces, siempre que multiplica un determinante por un número, lo tengo que dividir por ese número para tener el valor real. Por ejemplo, 1, 1, 2, 1. Este determinante vale 1 por 1, 1, menos 2, menos 1. Si yo multiplico ahora una fila por 2, el determinante habrá quedado multiplicado por 2. 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Entonces, para que me dé el mismo determinante, para no cambiar el valor del determinante, yo puedo multiplicar filas por el número que me dé la gana, pero si multiplico una fila por un número, delante del determinante lo tengo que dividir por ese número. Como he multiplicado por 2 esta fila, para que este determinante me dé lo mismo que este determinante, si yo he multiplicado una fila por 2, solo una fila, tendré que dividir entre 2. Si yo lo multiplico por menos 2, tendré que dividir entre menos 2, porque estoy multiplicando una fila por 2, o por menos 2 en este caso. Y si os fijáis, menos 2 por 1 menos 2, más menos 2 por 2 menos 4, menos por menos más, menos 2 más 4, 2. Para que me vuelva a dar menos 1, tengo que haberlo dividido entre un medio negativo. 2 entre menos 2, menos 1. Por eso siempre que vaya a multiplicar una fila por un número, ya sea el menos 1, que es cambiarlo de signo, tengo que poner delante del determinante, tengo que poner ese número dividiendo. Si volvemos a este determinante, si yo lo que quiero es sumar y conseguir hacer ceros, para demostrar que una fila entera es 0, ya sabemos que cuando una fila entera es 0, el determinante va a ser 0. Por ejemplo, este determinante, 1 por 0, 0, menos 0, 0. Si hacéis un determinante de 3 por 3 con una fila entera de ceros, pasará lo mismo. Entonces, si yo quiero multiplicar por menos 2 una fila, para que este determinante no me cambie de valor, aunque yo ya sé que va a ser 0, pero por si acaso, para que no me cambie de valor, lo que hago es dividir entre menos 2, porque voy a multiplicar por menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Y menos 2 por 1, menos 2. Esta fila la dejo tal cual está, 2, 2, 2, y la otra fila igual. Siempre que una fila, solo una fila quede multiplicada, habrá que dividir por esa fila si quiero obtener el determinante exacto. Si no me interesa el valor del determinante, no me hace falta dividir.
Pero en este caso me interesa porque te dice calcula el valor del determinante. Ahora, si sumo, una de las propiedades de las matrices es que podemos sumar filas, solo sumar filas, no restar. Cuando estemos restando, realmente lo primero que hay que hacer es multiplicar por un signo negativo, entonces habría que dividir por un signo negativo. Entonces, si sumamos, por ejemplo, este determinante, hemos dicho que daba -1. Si yo lo sumo, dejo la primera fila tal cual está y sumo 2 más 1, 3, 1 más 1, 2, me vuelve a dar -1. Es una propiedad de los determinantes. Yo puedo sumar filas con otras filas que el determinante no cambia de valor. Entonces yo ahora cojo mi determinante, que lo tengo aquí, no me olvido de que va a estar dividido entre -2, dejo la primera fila tal cual está y sumo 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0. La última fila la dejo tal cual está y ahora ya he demostrado, sin desarrollarlo, solo aplicando las propiedades, he demostrado que este determinante vale 0, porque 1 partido de -2 por 0, esto es 0 porque tengo una fila entera de ceros, es 0. No me ha hecho falta hacer Sarrus, si hacéis Sarrus veréis que os da 0. Entonces, de momento estas son las propiedades más importantes que vamos a utilizar, que son, 1, podemos sumar filas con otras filas y no cambia el valor del determinante. 2, para restar tendremos que multiplicar por -1 y dividir por -1 ese determinante. Cada vez que yo multiplique por -1 una fila, el determinante queda dividido entre -1. Y tercero, ¿qué es lo que buscamos? Pues normalmente buscamos conseguir hacer 0 una de las filas. Imaginemos que la fila 3 la consigo hacer ceros. Aquí me da igual los valores que haya. Voy a poner aquí un 0 y aquí tengo 3 ceros. Conseguir hacer 0 una de las filas para demostrar que el determinante vale 0, independientemente de lo que haya tenido que multiplicar o dividir delante del determinante, estos valores, si consigo hacer 0 el determinante va a valer 0 sin desarrollarlo. O, otra posibilidad es conseguir hacer ceros debajo de la diagonal principal. Si yo consigo hacer ceros debajo de la diagonal principal, por ejemplo, 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí, el valor del determinante es simplemente multiplicar la diagonal principal. Cuando tengamos una matriz triangular, esto se llama matriz triangular, siempre que tengamos ceros debajo de la diagonal principal o ceros encima de la diagonal principal, se llama matriz triangular. Y los determinantes de una matriz triangular se resuelven multiplicando la diagonal principal. Entonces no me haría falta desarrollarlo por Ruffini, porque si consigo hacer un 0 aquí, aquí y aquí, puedo multiplicar solo la diagonal principal. Pues eso va a ser nuestra meta, conseguir ceros aquí, aquí y aquí. Si conseguimos 0 completo en una fila entera, pues mejor, porque el determinante será 0. Y si no lo conseguimos, por lo menos vamos a intentar conseguir hacer ceros. Y por último, si no fuésemos capaces de conseguir hacer ceros, nos queda otra solución, que es, imaginemos que yo he conseguido hacer 1, 3K, 0, 1, 3 y 0, 7, 0. Imaginemos que me queda algo así. Yo no consigo hacer un 0 aquí. Y no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque si yo intento hacer un 0 aquí, utilizando esta fila, voy a conseguir hacer un 0 aquí, pero aquí me va a aparecer un número. Bueno, realmente eso es lo que busco. Tener un 0 aquí, un 0 aquí y un 0 aquí. Y multiplico por la diagonal principal. Pero si por alguna casualidad es imposible que yo consiga un 0 ahí, por ejemplo, sería imposible conseguir un 0 ahí. Bueno, realmente sí, es posible, siempre. ¿Por qué? Porque yo si multiplico por 3 esta fila y le resto a esta fila, voy a conseguir hacer un 0. Pero ¿cuándo no sería posible? Pues a lo mejor en condiciones difíciles. Por ejemplo, que aquí fuese una más B, aquí fuese una C, condiciones que se complique la situación. Pues si se complica la situación y solo he conseguido hacer un 0, lo tendremos que desarrollar por adjuntos. Que ya sabéis desarrollar por adjuntos. Aún así, nuestra misión va a ser conseguir hacer un 0 aquí, un 0 aquí y un 0 aquí. Esa va a ser nuestra misión. Pues venga, vamos a ello. Tengo aquí mi determinante. Cada vez que utilice una propiedad, vamos a tenerla en cuenta y vamos a poner la propiedad.
Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a intentar hacer? Conseguir hacer un 0 aquí y después ya pensaré en hacer un 0 aquí, pero de momento me fijo solo en la segunda fila. Para conseguir un 0 ahí, voy a tener que restarle un menos k. Entonces, voy a utilizar la primera fila de referencia y lo que voy a hacer es multiplicar la primera fila entera por menos k. Pero si multiplico una fila entera por menos k, tengo que dividir por menos k. Entonces, menos k por 1, menos k. 3 por menos k, menos 3k. Y k por menos k, menos k al cuadrado. Y las otras filas las dejo tal cual están. K1, 3, 1, 7, k. De momento lo único que he hecho es multiplicar esta fila por menos k y dividir el determinante por menos k, porque sabemos que cada vez que multiplico una fila por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Si yo ahora hago este determinante, va a quedar multiplicado por menos k. La forma de evitarlo es dividir entre menos k el valor del determinante. Hasta ahí bien. Siguiente paso. Vamos a conseguir hacer el 0. Como yo puedo sumar filas y no me cambia el valor del determinante, pues sumo la fila. La primera fila la voy a dejar tal cual está, menos k, menos 3k, menos k al cuadrado, y la segunda fila la sumo, menos k más k, 0, menos 3k más 1, menos 3k más 1, y menos k al cuadrado más 3, menos k, voy a hacer un poquito más grande el determinante, que si no, no me entra. Aquí era menos k al cuadrado, y esto es menos k al cuadrado más 3. Menos k más k, 0. Menos 3k más 1, menos 3k más 1. Y menos k al cuadrado más 3, menos k al cuadrado más 3. Y ahora, esta fila de aquí la copio tal cual está. Ahora voy a intentar conseguir hacer un 0 aquí. ¿Por cuánto tengo que multiplicar esta fila o dividir esta fila para yo conseguir un menos 1, que es lo que necesito? Necesito dividirla entre k. Pues como voy a dividir una fila entre k, aquí multiplico por k. ¿Lo veis? Cada vez que multiplique una fila por un número, para que me dé el valor del determinante, si yo multiplico por 2 esta fila, para que me dé el mismo valor del determinante, tengo que dividir entre 2. Pues si yo divido entre 2 esta fila, para que me dé el mismo valor del determinante, tengo que multiplicar por 2. Entonces, para yo dejar aquí un menos 1, tengo que dividir entre k toda la fila y multiplicar delante por k. K entre menos k más entre menos menos y k entre k 1. Pues esto me ha cambiado a menos 1. Y ahora vuelvo a hacerlo. Copio todo, menos 1, menos k entre k, que es lo que había hecho, menos 1, menos 3k entre k menos 3 y menos k al cuadrado entre k menos k. Esta fila la copio tal cual está, 0, menos 3k más 1, menos k al cuadrado más 3. Y aquí vamos a ver qué nos pasa. Menos 1 más 1, 0. Menos 3 más 7, 4. Y menos k más k, 0. Ahora tenemos dos posibilidades, porque a mí lo que me interesa es tener un 0 aquí, pero lo tengo aquí. Entonces tengo dos posibilidades. Una es la difícil, que es lo que decía que podía pasar, que es intentar conseguir mediante esta fila un 0 aquí. Pero como veis es bastante difícil, porque yo aquí no voy a conseguir más 3k menos 1, es muy difícil conseguir eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Podría multiplicar por 4 esta fila y por menos 3k más 1 la otra fila, pero no me interesa, lo voy a resolver por adjuntos. Otra posibilidad es cambiar columnas. Cada vez que cambiemos la columna, el determinante queda cambiado de signo. Por ejemplo, 1, 1, 2, 1. También, como consejo, siempre que vayáis a hacer alguna propiedad, podéis poner un determinante de 2 por 2 y comprobar que la propiedad que estáis haciendo hace el determinante o cambia el determinante de la manera que pensáis. Yo sé que si yo cambio una columna por otra columna o una fila por otra fila, me va a cambiar el determinante de signo, que es lo que quiero hacer. Quiero cambiar esta columna por esta columna para conseguir un 0 aquí. Y sé que me va a cambiar el determinante de signo. Fijaros, 1 por 1, 1, menos 1 por 2, 2, 1 menos 2, menos 1. Si ahora cambio esta columna por la otra columna, me va a cambiar de signo. 1 por 2, 2, menos 1,
1. Me ha cambiado de signo. Entonces, siempre que hagamos un cambio de fila o de columna, para que no me cambie el valor del determinante, lo que tendría que haber hecho es, si voy a cambiar la columna, multiplico por menos, porque como me cambia el signo, lo vuelvo a cambiar yo. Ahora, si multiplico por menos, me vuelvo a dar menos 1, que es lo que yo busco. Entonces, voy a cambiar esta columna, pero lo tengo que multiplicar por menos. Entonces, menos 1 por menos más 1. Ya no me hace falta ni ponerlo, si queréis lo ponemos. 1. Y ahora, la primera columna la dejo tal cual está y cambio la tercera columna por la segunda columna. Menos k al cuadrado más 3, 0, menos 3, menos 3k más 1 y 4. Como tenemos un determinante de una matriz triangular, solamente tengo que multiplicar la diagonal. Y nos queda menos 1 por menos k al cuadrado más 3 por 4. Pues vamos a ver cuánto nos da. Esto es igual a menos 1 por menos k al cuadrado más 3 por 4. Cuidado con el paréntesis, esto es un solo término, aunque valgan dos términos, es un solo término. Menos 1 por menos k al cuadrado más k al cuadrado. Y menos 1 por 3, menos 3. Pues ya quito esto y le cambio los signos. Y ahora multiplico. 4k al cuadrado menos 12. ¿Eso es lo que nos daba haciendo Sarrus? Seguramente. Vamos a ver el ejercicio 2 del test de matrices. Sean A y B dos matrices cuadradas de orden 3, es decir, como son cuadradas 3 por 3, tendríamos 3 filas y 3 columnas, cuyos determinantes son, el determinante de A vale 1/2 y el determinante de B vale menos 2. Y te dice, halla A al cubo. Bueno, hay que añadir un par más de propiedades. Primero, que el determinante de una matriz cuadrada es igual al determinante de su traspuesta. Segundo, que el determinante de una matriz inversa es igual a 1 partido a la inversa del determinante. Y tercero, que el determinante de dos matrices multiplicadas son iguales a la multiplicación de los determinantes por separado. Con estas tres propiedades nuevas vamos a poder resolver todos estos ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio, en el apartado A, nos dice que cuánto vale el determinante de A, que es A al cubo. Si os fijáis, en esto de aquí, nos da igual poner dos matrices que 3 que 4. Aquí tenemos tres matrices, pues lo podemos separar en tres multiplicaciones de tres matrices. Igual que esto lo hemos separado en dos multiplicaciones, esto quiere decir que el determinante de dos matrices multiplicadas son igual que la multiplicación de los determinantes por separado. Pues me da igual tener dos matrices que tres. Entonces, si el determinante de A vale 1/2, el determinante de A al cubo vale el determinante de A por el determinante de A por el determinante de A. El determinante de A vale 1/2 por 1/2 por 1/2. 1 por 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, por 2, 8. Pues el determinante de A al cubo valdrá 1/8. B. ¿Cuánto vale el determinante de la inversa de A? El determinante de una matriz inversa es igual a 1 partido del determinante de esa matriz. 1 partido de 1/2. 1 partido de 1/2 es igual a 2. Quien no lo vea fácil, lo que hacemos es generar una fracción en el numerador dividiendo entre 1. El 1 por el 1 queda en el denominador y el 2 por 1 queda en el numerador. Nos quedaría 2 partido de 1, que es 2. Por lo tanto, el determinante de la matriz inversa vale la inversa del valor del determinante de A. Menos 2A, me falta por recordar una propiedad. Sabemos que cada vez que multiplique a una matriz por un número una sola fila, ese determinante queda multiplicado por ese número. Por ejemplo, 1, 1, 2, 1. Si yo multiplico por 2 esta fila, un segundo, 1 por 1, 1, menos 2, menos 1. Si multiplico por 2 una sola fila, me va a quedar multiplicado por 2 este determinante, es decir, aquí me va a valer menos 2. 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Claro, cuando yo estoy multiplicando menos 2 por A, lo que estoy haciendo es multiplicar por toda la matriz. El menos 2 multiplica todos los términos de la matriz,
todos los elementos de la matriz. Entonces estará multiplicando una fila, dos filas y tres filas. Es decir, que el valor del determinante va a quedar multiplicado por menos 2, por menos 2, por menos 2, tres veces. Si solo hubiese multiplicado una fila, quedaría multiplicado por menos 2. Pero como estoy multiplicando todas las filas por menos 2, porque me está diciendo cuánto vale el valor de determinante del menos 2a, siendo esto la matriz A, estoy multiplicando a todas las filas. Para ello necesito saber cuántas filas tengo. Me dice que es de orden 3, tengo 3 filas. Entonces he multiplicado el valor del determinante de A por menos 2, por menos 2 y por menos 2, el valor del determinante de A. Esto me queda menos por más, por menos menos, 2 por 2, 4, por 2, 8, y el valor del determinante de A, que es un medio. Menos 8 entre 2, menos 4. El valor de menos 2a es menos 4. Voy a repetir esto último. Para este tipo de ejercicios donde tenemos un número, me da igual que sea positivo o negativo, multiplicado por la matriz, necesito conocer sí o sí el orden de esa matriz. ¿Para qué? Para saber cuántas filas han quedado multiplicadas. Si fuese de orden 2, solo habría dos filas multiplicadas por ese número. Entonces el valor del determinante quedaría solo dos veces multiplicada por ese número. Cada vez que multiplique una fila, se multiplica el valor del determinante por ese número. Si yo multiplico ahora las dos filas, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, el valor de este determinante habrá quedado multiplicado dos veces por 2, es decir, que será menos 1 por 2 y por 2, menos 4. Fijaros, 2 por 2, 4, menos 8, menos 4. Y por último, una de las propiedades que os indiqué al principio es que A, determinante de A, es igual al determinante de A traspuesta, siempre que sea una matriz cuadrada. Si os fijáis, aquí lo que tengo es multiplicación de A por B traspuesta determinante. Esto es igual al determinante de A por el determinante de B traspuesta. Pero el determinante de B traspuesta, a su vez, es el determinante de B. Igual que esta propiedad nos dice que el determinante de A es igual al determinante de A traspuesta, pues el determinante de B es igual al determinante de B traspuesta. Entonces puedo cambiar B traspuesta por B y me queda el determinante de A por el determinante de B. Es decir, el determinante de dos matrices multiplicadas es igual a el determinante a la multiplicación del determinante de cada matriz por separado. Por lo tanto, el determinante de A vale un medio, el determinante de B vale menos 2, menos 2 por 1 menos 2, debajo 2 entre 2 por 1, 2, menos 2 entre 2, menos 1. El valor de este determinante es menos 1. Y por último nos pide el rango de B. Rango de B, volvemos a necesitar saber qué orden tiene B. Y sabemos que B es una matriz cuadrada de orden 3. El rango de una matriz es el número de filas que son independientes o el número de vectores que son independientes. Nosotros sabemos que si tenemos una matriz y hacemos su determinante y me da 0, significa que una de las filas es dependiente de las anteriores. Por ejemplo, 1, 1, 2, 2. Vemos que esta fila depende de la anterior. Es simplemente la misma multiplicada por 2. Si yo hago este determinante, 1 por 2, 2, menos 1 por 2, 2, 2 menos 2 me da 0. ¿Por qué? Porque me lo está chivando, me está diciendo el determinante. Hay algún vector o hay alguna fila que depende de las anteriores. Por ejemplo, esta fila. Entonces, si me da distinto de 0, es que no hay ninguna fila dependiente de las anteriores. Como el determinante de B es distinto de 0, ya sé que ninguna de las tres filas son dependientes. ¿Qué rango tiene? Rango 3. Tres filas independientes, rango 3. Si aquí el valor de B hubiese sido 0, el rango no lo podría calcular sin tener la matriz B. Pero sé que rango 3 no sería, porque me ha dado el determinante 0 y eso me está chivando que una de las filas es dependiente de las anteriores. El último ejercicio de este test. Nos dice que sabiendo que este determinante vale menos 6, calcula indicando las propiedades que utilicen los siguientes determinantes. Lo que tenemos que hacer es ir aplicando propiedades y conseguir tener este determinante, porque ya conocemos el valor del determinante, que es menos 6. Cada propiedad que vayamos haciendo, tendremos que ir poniendo cambios delante del determinante para no cambiar el valor de ese determinante. Por ejemplo,
menos 3x menos y menos z, 3t, u, v, 3a, b y c. Para yo tener aquí una x, una t y una a, lo primero que tengo que hacer es dividir esta columna entre 3. Pero si yo divido un determinante a una fila o a una columna entre un número, tengo que multiplicar delante de ese determinante por ese número. Ya sabemos que si yo tengo un determinante, esto lo hemos repetido muchas veces, 1 por 1, 1, menos 2, menos 1, si yo multiplico una fila por ese número, por un número que os dé la gana, por ejemplo el 2, 2, 2, 2, 1. Esta fila no la he tocado, pero la primera fila la he multiplicado por 2. El determinante me quedará multiplicado por 2. 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Como yo no quiero cambiar el valor del determinante, cada vez que haga un movimiento tendré que dejarlo reflejado delante del determinante. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que este determinante sea exactamente igual que este, si yo he multiplicado por 2 esta fila, tendré que dividirlo entre 2. Cada vez que multiplico una fila por 2, divido entre 2. ¿Para qué? Porque si ahora el valor de este determinante lo divido entre 2, me vuelve a dar menos 1, que es lo que yo busco. Y si divido entre menos 2, tendré que multiplicar. Si multiplico una fila por 2, divido por 2. Si divido una fila por 2, multiplico por 2. Tengo que hacer exactamente lo contrario. Entonces, me da igual que sea una fila o una columna. Lo he hecho con una fila, pero lo podríamos hacer con una columna. Lo podéis probar vosotros. Entonces, lo primero es quitar este 3. Tengo toda esta columna con 3's. Para quitar el 3, lo que voy a hacer es dividir la columna entre 3. Pero si divido la columna entre 3, tengo que multiplicar por 3 fuera. Para que no me cambie el valor del determinante. Ahora sí, menos 3x entre 3, menos x. 3t entre 3, t. Y 3a entre 3, a. El resto lo copio tal cual está, voy haciendo paso a paso. U, v, b y c. Ya estamos cerca de donde queremos llegar. Queremos llegar exactamente a este determinante. Me falta quitar este menos. Yo lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 o dividir por menos 1. Si multiplico por menos 1 esta fila, para que no me cambie el valor de determinante, tengo que dividir por menos 1. Y ahora si divido, lo voy a hacer en otro paso, como voy a multiplicar por menos 1, delante del determinante, divido por menos 1. Menos x por menos 1, x, menos y por menos 1, y menos z por menos 1, z. T, u, v, a, b, c. Si os fijáis ahora, el valor de este determinante ya lo conozco, es este determinante, tengo exactamente x y z, t, u, v, a, b, c. X y z, t, u, v, a, b, c. Pero he tenido que ir añadiendo cosas delante para no cambiar el valor de este determinante. No se trata de ir, pues divido entre 3, multiplico entre menos 1 y ya lo he conseguido. No, tengo que ir reflejando lo que he hecho, justamente lo contrario. Como he dividido entre 3 esta columna, multiplico por 3. Como he multiplicado entre menos 1 esta fila, divido entre menos 1. Y ahora ya conozco el valor de este determinante, que es menos 6. 3 entre menos 1 es menos 3 por menos 6. Menos por menos más, 6 por 3, 18. El valor de este determinante es 18. He ido aplicando propiedades hasta llegar a este determinante. Vamos a hacer el apartado B. Intentar hacerlo vosotros y ahora lo corregís. Menos 2y, x, z, menos 2u, menos 2b, t, v, a y c. Otra vez, lo primero, me sobra el menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues dividir, por ejemplo, entre menos 2. Divido entre menos 2 y como voy a dividir entre menos 2, pues delante multiplico por menos 2. Si hubiera multiplicado por un número, dividiría delante. Pero como estoy dividiendo, multiplico. Y ahora, menos 2 y solamente una columna. Si yo aquí tuviese un menos 2, otro menos 2 y otro menos 2, primero me centraría en una columna y luego me centraría en otra columna. Volvería a multiplicar por menos 2 porque aquí tendría que dividir por menos 2. Tenemos que ir haciéndolo fila a fila o columna a columna. Ahora, si divido entre menos 2 toda esta columna, multiplico por menos 2 el determinante. Menos 2y entre menos 2 y menos 2u entre menos 2, u, menos 2b entre menos 2, b,
Y el resto de columnas las copio tal cual están. Z, V y C. Y ahora, por último, para que sea exactamente igual a este determinante, tengo que cambiar esta columna por esta columna. Fijaros, tengo cambiada la columna 2, la tengo puesta en la columna 1. I, U, V, I, U, V. Y la columna 1 en la columna 2. Cada vez que realizo un cambio de columnas o un cambio de filas, el determinante queda cambiado de signo. Por ejemplo, 1 por 1, 1, menos 2, menos 1. Si yo ahora intercambio las columnas, pongo la columna 2 en la columna 1 y la columna 1 en la columna 2, me va a quedar cambiado de signo. 1 por 2, 2, menos 1, 1. Entonces, ¿qué va a pasar si yo ahora cambio estas columnas? Que me va a cambiar de signo. Para evitar que me cambie de signo, porque yo lo que estoy buscando desde un principio es el valor de este determinante. Entonces, todas las propiedades que aplique las tengo que dejar reflejadas. ¿Dónde quedan reflejadas? Delante del determinante. Como va a cambiar de signo, lo que hago es multiplicar por menos 1 para que no me cambie de signo. Este menos 2 lo sigo dejando y ahora como voy a cambiar las columnas y sé que ese determinante, el valor de ese determinante me va a cambiar de signo porque yo estoy cambiando las columnas, lo vuelvo a cambiar, multiplico por menos 1. Siempre que cambiemos una fila por otra o una columna por otra, multiplicamos por menos 1 delante. Y ahora sí, cambio las columnas y U, B, Z, V, C. Y ahora ya tenemos exactamente este determinante. El valor de este determinante ya lo conocemos, que es menos 6, menos 1 por menos 2, 2, por menos 6, menos 12. Pues sé que este determinante vale menos 12. Y por último, el apartado C, vamos a ver que tenemos X, Y, Z, T, U, V, 2X menos A, 2Y menos B y 2Z menos C. Una de las propiedades de los determinantes es que podemos separarlo en dos determinantes sumando o dos determinantes restando. Entonces, siempre que podamos separar, vamos a darnos cuenta que tenemos sumas o restas. En cuanto veamos que una de las filas o una de las columnas tengan sumas o restas, lo que vamos a poder hacer es separarlo en dos determinantes. En la suma lo vamos a separar en la suma de dos determinantes. Las dos primeras filas, como no las voy a tocar ahora mismo, las dejo tal cual están, x y z, t, u y v, x y z, t, u y v. Y ahora separo. Primero cojo para un determinante 2x, 2y, 2z, 2x, 2y, 2z, y para el otro determinante cojo menos a, menos b, menos c. Menos a, menos b, menos c. Ahora me fijo. Esta fila depende de esta fila, porque es dos veces esta fila. Cuando una fila depende de otra fila, el determinante siempre es 0. Por ejemplo, 1, 1, 2, 2. Esta fila depende de esta fila, porque es dos veces la primera fila. Si yo hago el determinante, 2 menos 2, 0. Siempre que una fila dependa de otra, el determinante va a valer 0. Al separarlo, lo que he conseguido es, de momento, quitar un determinante. Y ahora me queda un determinante más pequeñito. Y se parece bastante a este determinante. Lo único que tiene es que tiene cambiado los signos. En vez de ser ABC, es menos A, menos B y menos C. Pero el resto es exactamente igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues volver a aplicar propiedades para cambiar este signo. Para cambiar el signo, como tengo que multiplicar por menos 1 o dividir por menos 1, si multiplico por menos 1, tendré que dividir entre menos 1 ese determinante. Las otras dos filas no las toco, T, U y V, y ahora menos A por menos 1, A menos B por menos 1, B y menos C por menos 1, C. El valor de este determinante ya lo conozco, que es menos 6. 1 partido de menos 1 por el valor del determinante, menos 6, menos entre menos más, 6 entre 1, 6. El valor de este determinante vale 6. Vuelvo a repetir este último. Siempre que veamos un determinante que tenga sumas, una de las filas esté compuesta por sumas o restas, nos tiene que venir a la cabeza la descomposición del determinante en dos determinantes, sumandos. Si tenemos más filas con sumas y restas, imaginemos que aquí tenemos también lo mismo, menos A, menos B, más C, por ejemplo.
Lo que voy a hacer es primero separar una sola fila y después separar la otra fila. No lo vayáis a hacer a la vez, que lo hacéis mal. Primero centraos en una fila, esta fila la dejaría tal cual está, T más A, U menos V, B más C, aquí igual, T más A, U menos V, V más C. Y ahora cuando ya he quitado esta fila, porque la tercera fila depende de la primera, volvería a separar este determinante. Lo volvería a separar. En este caso, como solamente tenía una, voy a quitar esto y lo voy a volver a repetir. Esto no lo tenía, esto no lo tenía y esto no lo tenía. Entonces, siempre que veamos sumas en una de las filas o columnas, nos tiene que venir a la cabeza la alarma de que hay que separar esos determinantes. Alguno de ellos se nos irá porque tendremos filas dependientes de las anteriores y otros tendremos que buscar el determinante que nos han dado. En este caso tenía este determinante que es muy parecido, pero tengo multiplicado por menos la última fila. Lo que hago es multiplicar por menos 1 para cambiarlo de signo, pero como multiplico por menos 1, divido por menos 1. Si hubiera dividido por menos 1, multiplicaría por menos 1. Al fin y al cabo, para justamente para este número, que es el 1, nos da igual dividir que multiplicar, porque es cambiar de signo. Y ya está. Así se resuelve este tipo de ejercicios.